habíamos dicho en el estudio anterior, hoy día vamos a partir con la lección número 10. Vamos a partir con la lección número 10, que tiene relación con los dones espirituales. ¿Ya? Vimos en el estudio pasado el tema de la eclesiología, y esa era la lección número 9, y pasamos hoy día a la lección número 10, los dones. El propósito de los dones espirituales en la iglesia del Señor. Como ya entendemos lo que es una iglesia, y lo vimos, ¿cierto?, en el estudio pasado, que de alguna manera la iglesia se representaba en el Nuevo Testamento como un cuerpo, como un edificio, como las ovejas de un pastor que es Cristo, ¿cierto? Y como cuerpo, Dios en el fondo nos enseñó por medio de su palabra que cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo y que de alguna manera nutrimos este cuerpo que está el cual subordinado a la cabeza que es Cristo. Y cuando hablamos de dones, obviamente entramos en un lugar muy sensible, un lugar muy complejo, debido a que hay muchas interpretaciones respecto a esta palabra. Y es evidente que cuando el cristiano va a abordar esta temática, hay un lugar en el Nuevo Testamento que aborda en profundidad el tema de los dones, y esto es 1 Corintios capítulo 12. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de dones o dones espirituales, la parte donde encontramos todo el fundamento, la enseñanza doctrinal respecto a los dones, se encuentra precisamente en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, como dijimos, el hablar de los dones es un tema complejo, puesto que llegamos a un tema muy sensible, más sensible que muchos otros temas. Es uno de los temas más confundidos, es uno de los temas más mal entendidos, y también es uno de los temas más abusados en relación al Espíritu Santo. Este es el tema del Espíritu Santo y los dones en la iglesia. Bien, el objetivo de esta lección, ¿cierto?, es, número 1, entender la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Como segundo objetivo es diferenciar los dones permanentes y los dones de señales. Y número 3, cómo se aplican los dones espirituales en la iglesia. El plan o lo que vamos de alguna manera a recorrer en este estudio de la lección número 10, lo vamos a dividir en distintas secciones, pero vamos a tratar de alguna manera, calificar lo que queremos decir con dones espirituales. ¿Qué es lo que queremos decir con dones espirituales? Examinar la fuente, el propósito y los alcances de los dones espirituales. Y, como tercer punto, cómo debo ejercer el don de Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cómo debo ejercer el don que cada uno cristiano tiene en el cuerpo de Cristo. Las preguntas que nos van a servir para abordar esta temática son las siguientes. ¿Qué diferencia a los dones espirituales de las habilidades naturales de una persona, llamada talentos? Otra pregunta, ¿están activos hoy en día los dones de sanación y el don de lengua, por ejemplo? ¿O cómo sé cuál es mi don espiritual? ¿O qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? ¿Quién tiene dones espirituales? ¿Cómo se reciben los dones espirituales? Son todas las preguntas que de alguna manera vamos a tratar de responder a la luz de la palabra del Señor. Hoy veremos en este estudio solamente una introducción respecto al estudio de los dones. Los estudios que van a venir siguientes vamos a ahondar precisamente en cada uno de ellos, pero hoy día vamos a ver una pequeña introducción respecto al estudio de los dones. Lo primero que debemos saber es que Dios da dones espirituales a creyentes, no da dones espirituales a incrédulos. Lo primero que debemos saber es que Dios da dones espirituales a creyentes. ¿Para qué da dones espirituales a los creyentes? Esa es una pregunta
que vamos de alguna manera a resolver. Y quizás muchos pueden decir, bueno, para que el creyente se haga famoso, o para que de alguna manera con ese don la iglesia se pueda llenar. No, para aumentar el ego personal de la persona dentro de la iglesia, para que no existan enfermos dentro de la iglesia, para ser exitoso y cabeza en este mundo. No, porque el propósito y el objetivo de la persona del Espíritu Santo no es ese, por lo tanto el propósito objetivo de los dones tampoco va a ser ese. Lo vimos eso en la lección número 7, cuál era el propósito o la función o la obra del Espíritu Santo en el creyente. Eso lo vimos en la lección número 7. Por lo tanto, no podemos decir que los dones que da el Señor a la iglesia van a tener otra cosa contraria a lo que el mismo Espíritu Santo ejerce en la vida del creyente. El objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar la verdad del Evangelio en la vida del creyente. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo, ¿ya? En el creyente. ¿Qué cosa es? Es aplicar las verdades del Evangelio de Jesucristo en la vida del creyente. Es decir, lo que Jesucristo enseñó, que viene del Padre, obviamente que se lo reveló el Padre, el Espíritu Santo lo que hace es aplicar las enseñanzas del Evangelio en nuestra vida. ¿Cómo? Guiándolo a cumplir el mandamiento de Dios y hacer la voluntad de Dios, la cual es nuestra santificación. Tanto la voluntad de Dios como las Escrituras tienen el mismo propósito, es santificarnos. Mire, fíjese, la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, vemos en esto que la santificación en el creyente viene a partir de dos fuentes o de dos líneas de trabajo. Una es el Espíritu Santo que mora en el creyente, que busca nuestra santificación, ¿cierto? Y lo segundo es la santificación a partir de el conocimiento de la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:3 encontramos que esta es, pues, la voluntad de Dios, vuestra santificación. Por lo tanto, el propósito del Espíritu Santo es que ejerza en el cristiano la santificación. Aquí hay algo súper distinto y hay que hacer una distinción inmediata, hermano. Inmediata. Cuando el Señor nos salvó, ¿cierto? Cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos escogió y el Señor de alguna manera se reveló en nuestra vida, desde ese momento nosotros fuimos justificados delante del Padre y fuimos declarados justos y santos por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Es decir, ya nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús en cuanto respecta a nuestra salvación. Y somos declarados santos y justos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Ya, aquí estamos en Cristo. Pero ahora estamos en el terreno, aquí en la tierra. Y en este proceso, en la tierra, lo que nosotros vamos a experimentar es una santificación progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra muerte. No debemos olvidar que la tercera persona de la Trinidad lleva, por así decirlo, un apellido, ¿cierto? No es el Padre, el Hijo y el Espíritu, no, es el Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo en nuestra vida es santificarnos. Y vimos lo que significa santificarse. Santificarse es ser apartado de este mundo para ser consagrado para Dios. Eso es santificación. Santificación no tiene que ver con ser una persona que tiene una aureola en la cabeza y es de alguna manera un iluminado. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un apartarse para Dios. Eso es ser santificado. Vimos también, no sé si se recuerdan, en la lección número 7, de que la obra del Espíritu Santo era de alguna manera, en medida que nosotros somos llenados por el Espíritu Santo, y ocupábamos esa palabra de llenados por el Espíritu Santo en distintas derivaciones.
Ser lleno del Espíritu Santo, se ocupaba esa palabra en griego, plero, ¿cierto? Y tenía distintas derivaciones. Uno, ¿cierto?, de ser impregnado, ¿cierto?, ser controlado, ser dominado, ser influenciado por el Espíritu Santo. Y vimos el contraste que hace Pablo respecto a esto en los Colosenses, que dice, en una parte dice que ser llenos de la palabra de Dios. Y en otro lado dice ser lleno del Espíritu Santo, porque ambas cosas hacen lo mismo en el creyente. Entonces eso es como la introducción respecto a la obra del Espíritu Santo en el creyente, como resumen de la lección número 7. Bien, ahora vamos a entrar a nuestro tema, que es los dones espirituales en la vida del creyente. Uno de los problemas que enfrenta la iglesia actual, la iglesia contemporánea, no se aleja para nada del mismo problema que vivía la iglesia del primer siglo, hace 2000 años atrás. Es el mismo problema. Y lo vemos aquí en la palabra del Señor, este problema que tiene relación con la ignorancia. Pero no es la ignorancia de cualquier cosa, sino que es precisamente la ignorancia respecto a los dones espirituales. La iglesia actual tiene mucha ignorancia respecto a los dones espirituales dentro de la iglesia. Y eso mismo sucedía en la iglesia del primer siglo. Entonces Pablo lo que hace es un llamado a esa iglesia del primer siglo, a los corintios, y lo hace también ahora porque nosotros ignoramos mucho respecto a los dones. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1, va a encontrar el deseo de Pablo respecto a la iglesia del Señor en cuanto a los dones espirituales de Dios. Y mire lo que dice el primer versículo. Le dice, y va dirigido a hermanos, dice primeramente, hermanos, no quiero esto. Es decir, no es mi deseo. No quiero, hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Que ignoréis, es decir, que seáis agnósticos, desconocedores respecto a qué cosa, acerca de qué cosa, no quiero que ignoréis qué cosa, acerca de los dones espirituales. ¿Se fija? Entonces lo que estaba pasando efectivamente en la iglesia de Corintio es que había mucha ignorancia respecto a los dones espirituales del Señor. Se habían levantado hombres que llamaban maldito a Jesucristo y decían que el Espíritu Santo les daba llamar que Jesucristo era maldito. O sea, imagínense las cosas extrañas y burdas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Corintio. Y de alguna manera esos corintios eran arrastrados hasta la idolatría. Pero ¿cómo es posible que dentro de una iglesia ocurran esas cosas? Se supone que hemos llegado al conocimiento de la verdad. Pero Pablo lo está declarando aquí, que la iglesia ignoraba respecto a esto. Y habían personas, así como hay falsos pastores que tienen, vimos que el pastor es un don, ¿cierto?, que es dado por Dios a la iglesia, así como hay falsos dones pastorales, también hay falsos dones dentro de la iglesia. Personas que hablan y dicen cosas en el nombre del Señor, pseudo revelaciones falsas, por ejemplo. Y eso estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto. Y eso efectivamente es lo que a nosotros no nos debe pasar lo mismo. No debemos ser ignorantes respecto a los dones. Entonces vamos inmediatamente a la pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, esto lo acabamos de ver a partir del mismo versículo que hemos leído, que dice, no ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales es una capacidad que Dios te ha dado a ti y a mí como cristiano para ayudar a otros cristianos a ser obedientes a Dios y su palabra. Esos son los dones espirituales. Es una capacidad dada por Dios a creyentes, ¿para qué cosa? Para ayudar a otros creyentes a ser obedientes a Dios y su palabra. Eso es un don. Ahora, ¿para qué son los dones? Bien, ya sabemos lo que son. Ahora vamos a ver para qué. Bueno, todos los dones son dados a la iglesia
para una cosa, para la formación del pueblo de Dios, para la formación del cuerpo de Cristo a la imagen de Cristo, a un varón perfecto. Por lo tanto, el objetivo, el propósito de cada uno de nuestros dones es que nosotros nos edifiquemos para formar el cuerpo de Cristo en obediencia a Dios y su palabra. Bien, esta palabra dice, que vemos en 1 Corintios, dones espirituales, se conforma de dos palabras, que lo estamos aquí en la pizarra. La primera es carisma o carismata, y la segunda palabra es neumáticos, que viene de la palabra neumáticos, ¿cierto? O neuma, que esta es la raíz de la palabra neumático, neuma, que entendimos que nosotros estudiamos neumatología, el estudio teológico del Espíritu Santo. Neuma es espíritu. Entonces, charisma viene de la palabra carisma o carismático o charis, que es la raíz, que es gracia. Charis, esta es la palabra griega para referirse a dones espirituales. Por lo tanto, la palabra o la raíz charis es gracia. Por lo tanto, un don es una gracia dada por Dios al cristiano. Charis es una gracia. Don es una gracia, es un regalo. No es algo que yo obtengo o yo me voy a esforzar para adquirirlo, ¿cierto? De alguna manera lo voy a comprar o otro hermano me lo va a transferir. No, porque es una gracia dada por Dios y se conjuga con la palabra neuma, que es espíritu. Esa es la etimología griega de esa palabra. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene dones espirituales? Bien, leamos nuevamente nuestra palabra, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, os extraviabais llevándoos como se llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Una persona que decía que tenía el Espíritu Santo llamaba anatema a Jesús. Y nadie puede llamar, y aquí está la respuesta a nuestra pregunta: ¿quién tiene dones espirituales? Aquí está. Nadie puede llamar Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las personas que tienen dones espirituales son aquellas personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se acuerda que en los estudios pasados vimos que no podemos aceptar a Jesús como nuestro Señor a menos que lo tengamos, como Salvador, a menos que lo tengamos como Señor? Entonces, ninguno de nosotros puede estar bajo el señorío de Cristo a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Debemos tener el Espíritu Santo de Dios, que es dado obviamente por Dios, para recién tener a Jesucristo como Señor. Es decir, nosotros podemos ser esclavos de Jesús siempre y cuando tengamos el Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos llamar Señor a Jesús y menos lo vamos a tener como Salvador. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida y están bajo el señorío del Espíritu Santo es que hace al creyente llamar a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Mire, 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, todo cristiano tiene y recibe un don de Dios. ¿Quiénes tienen dones espirituales, por lo tanto? Solamente los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cuántos dones hay? Bueno, Corintios lo responde, 1 Corintios 12:4, el versículo 4 de nuestra lección, dice: ahora bien, ¿qué cosa? Hay diversidad de dones, ¿cierto? Pero el Espíritu es el mismo. Es decir, el Espíritu que da
este don es el mismo porque es el Espíritu Santo de Dios que da este don en el creyente, en los creyentes. Y hay diversidad de dones. Hay distintos tipos de dones que lo vamos a ver en el estudio siguiente. Nos vamos a ahondar en los distintos tipos de dones. Pero entendemos que hay diversidad de dones. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo obtener esa diversidad de dones en mi vida? ¿O quién es la fuente real de todos esos dones para yo poder obtenerlo? Mire, no anote usted al margen esta referencia. Segunda de Corintios, y bueno, antes de entrar a resolver esta pregunta, yo creo que más de alguno, o quizás todos hemos sido espectadores de pseudo, ¿cierto?, predicadores o profetas que de alguna manera quieren transferir sus dones a otras personas, diciéndole que el Señor quiere que todos profeticemos, el Señor quiere que todos sanemos, ¿cierto? Y venga para adelante, usted va a recibir hoy día ese don para que usted pueda sanar a otras personas. Y como que de alguna manera ese falso profeta o falso maestro le transfiere el poder a usted para que usted pueda de alguna manera ir a sanar a otro. Pero a la luz de la palabra vamos a ver que eso no es así. Yo no puedo transferirle nada a usted porque esos dones no me pertenecen, no son míos, sino que son dados de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿De quién viene? Por su don, no es por mi don. 2 Corintios 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Quién nos ha dado este don? Dios nos ha dado por medida, Dios. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de Dios, de la gracia de Dios. ¿Por quién? ¿De quién viene esa fuente? De Dios. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre que es Jesucristo. Fíjese, en todas estas citas que acabamos de ver, vemos que el don está acompañado de quién pertenece, el don de Dios. Los dones no le pertenecen al hombre, son dados por Dios. Por lo tanto, el hombre no puede transferir ningún don a ninguna persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo obtenerlo? Bueno, entendemos que son solamente dados por gracia a cada uno de los creyentes. Por lo tanto, debemos entender esto, hermano. Cada uno de ustedes, usted y yo, tenemos un don dado por Dios. ¿Para qué? Bueno, mire, 1 Corintios 12:28. Recordemos que estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12. Mire lo que dice. El versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjese, ¿quién da los dones? ¿Quién los pone? Lo está diciendo claramente. Aún nos puso Dios. ¿Dónde los puso? ¿Afuera? Fíjese, ¿dónde funcionan los dones? El contexto de los dones. ¿Dónde se ejercitan los dones? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Lo está diciendo aquí. Y aún nos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia, primeramente apóstoles. Recordamos, ¿cierto? En nuestra lección de Efesios 4:11 que decía que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿cierto? Y esos son los dones de Dios dados a la iglesia, y estos los puso Dios en la iglesia. De igual manera, como dice acá, los que después sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua, los puso también Dios en la iglesia. Es decir, vemos la fuente, Dios pone ese don en la iglesia. No es para que ese don esté allá afuera. No es que como esa persona va con su don y va para afuera a ser un sanador ambulante. No, porque eso fue el don dado para la iglesia, porque Dios así lo puso. Y es un ejemplo que aquí traje, como para que ustedes sí lo tengan en su mente. Hay una pecera con agua y un pez en el agua. Si yo saco ese pez de esa pecera y lo pongo afuera, ¿cierto? El pez va a comenzar a saltar y se va a asfixiar, ¿cierto? Porque necesita su ambiente, su lugar. Él está hecho para estar en esa pecera.
Lo mismo los dones. Si yo saco el don de la iglesia y va a estar acá, va a perecer ahí, porque no pertenece a ese ambiente, pertenece al ambiente interno de la iglesia. Entonces, esas personas que dicen, o no sé si usted ha visto, hay una persona que tiene el don de sanidad y le dice a su vecino que es incrédulo, mira, yo te voy a llevar donde un hermano que supuestamente tiene el don de sanidad. Y lo llevan para allá y el hermano hace su trabajo, su hermanito hace su trabajo de ejercer supuestamente ese don en el vecino de tal hermano. Vemos a la luz de la palabra que eso no es así, puesto que los dones son, y el Señor los puso para ejercitarlo dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, con un propósito que lo vimos anteriormente. ¿Para qué cosa? ¿Para qué eran? ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea obediente a Dios y su palabra. La pregunta, ¿ese ejercicio hace a esa persona obediente a Dios y a su palabra? No, se escapa del propósito del Espíritu Santo, por lo tanto vemos que es un falso don o es una falsa administración. ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿O quién es la fuente? Estamos resolviendo esa pregunta. Lo vimos, puso Dios en la iglesia, ¿cierto? Ahora Efesios 4:11, y mire, vamos a hacer este contraste y vamos a agrupar estos versículos para poder tener un entendimiento correcto del propósito de los dones en la iglesia. Mire, Efesios 4:11 y 12, ¿cierto? Es un versículo que ya lo estudiamos en la lección pasada de la iglesia, que dice, y Él, Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, Él mismo constituyó a unos, perfecto, no es a todos, por eso es que hay una diversidad de dones, a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 4 ministerios. El propósito, ¿cuál es la finalidad de que Dios haya dado esos dones a esos hombres? Aquí está el propósito, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. Ya, bien. El propósito de los dones, entonces, es perfeccionar a los santos. Es decir, el pastor, el maestro y el evangelista van a perfeccionar a los santos, porque para eso Dios le dio ese don, ¿cierto? Bien. ¿Para qué cosa? ¿Perfeccionarlos para qué? ¿Para que sean encachados? ¿Para que sean ellos admirados? ¿Para que sean exitosos en este mundo? No, aquí vemos lo que viene. Para la obra del ministerio. Quedémonos ahí, por favor, hermano. Fíjese, Dios dio dones a estos hombres, pastores, maestros y evangelistas, para perfeccionar a los santos, para que los santos, que es el cuerpo de Cristo, nosotros, cumplamos la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio es la otra pregunta que viene? Ahora vamos al tiro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Entonces, ahora usted como cristiano va a cumplir una obra, ¿cierto? Va a cumplir una obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Qué ministerio? ¿De qué se trata? Bueno, 1 de Pedro, capítulo 4, 10, nos dice de qué se trata ese ministerio. Cada uno según, es decir, nosotros, de manera individual, usted y yo, cada uno de nosotros, según qué cosa, el don que ha recibido. Perfecto, usted recibió un don, cada uno de ustedes recibió un don. ¿Qué cosa ahora? Ministrelo a los otros. ¿Se fija cómo se juntan estos dos versículos? Que los pastores y maestros perfeccionan a los santos para que ellos cumplan su ministerio. ¿Cuál ministerio? El don que recibió cada uno de ustedes para ministrar a otro hermano. Ministrelo a otro. ¿A qué otro? A otro hermano. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordemos por qué dice aquí respecto a la multiforme gracia de Dios. Recordemos que el don viene de la palabra o de la raíz charis, que es gracia. Conforme a esta gracia, conforme al don dado de Dios. ¿Se fija cómo se juntaron los dos versículos? Por lo tanto, tanto los pastores, maestros y evangelistas, ellos son el don que Dios les dio para la iglesia. Ellos ahora perfeccionan a los santos para que los santos que tienen un don cumplan su ministerio. Tanto los pastores, maestros cumplen un ministerio y la iglesia también cumple
su ministerio de perfeccionarse mutuamente. Ese es el propósito de los dones. Perfeccionarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, hacernos mutuamente obedientes a Dios y su palabra. Entonces, cuando vemos un don dentro de la iglesia que no tiene ese conducto, que no tiene ese propósito, que no tiene ese objetivo, vemos que es un don que no es de Dios, que se escapa al propósito y voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es el propósito de los dones? Son dos, claramente uno, para el bien común, eso es número uno, y número dos, para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Uno, para el bien común entre los cristianos. Número dos, para la edificación de la iglesia. No me estoy hablando de la edificación de una construcción, no. De la edificación de nosotros como cuerpo, como rocas vivas, ¿cierto? Para edificarnos mutuamente. Mire, vamos a verlo, estos dos propósitos a la luz de la palabra de Dios. En el mismo capítulo de Corintios que estamos estudiando, en el versículo 6 y 7 dice, como vimos, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros para un provecho. ¿Para mi propio provecho? No. Mire, la palabra provecho aquí viene de la palabra griega sinferó, que quiere decir estar de acuerdo a. Eso es para provecho. Para provecho significa estar de acuerdo a. Por lo tanto, Dios le dio a usted un don para un provecho, para que usted haga que el cuerpo de Cristo, que los hermanos, los creyentes, estén de acuerdo a. ¿A qué cosa? A la palabra y a la voluntad de Dios. Ese es el provecho. Sinferó de la palabra griega, para eso. Para que usted haga que otro cristiano esté de acuerdo, conformado, direccionado en obediencia a Dios y su palabra. Para la edificación. Y es claro, hermano, 1 Corintios 14, versículo 12, mire, el propósito de los dones espirituales son claros. Lo dice aquí claramente en su palabra. Así también vosotros, en el versículo 12 del capítulo 14, así también vosotros, ¿quién? Usted y yo, nosotros, así también, pues, que anheláis dones espirituales, bueno, nosotros anhelamos eso. Anhelo tener dones espirituales, que Dios me dé dones espirituales. Es nuestro anhelo, ¿cierto? Procurad abundar en ellos, ¿para qué cosa? Para la edificación de la iglesia, po. Pero hay gente que busca dones espirituales, ¿cierto? Para posicionarse dentro de la iglesia y hacerse creer como el iluminado. El al que le habla Dios. A mí me habla Dios directamente, yo no necesito recibir la revelación de la Escritura porque Dios me habla a mí. Y siento del Señor decirte esto a ti porque el Señor me lo dice a mí. Y el Señor le habla a ellos de manera particular. Y vemos que eso no es así a la luz de la palabra. Porque lo vemos aquí que es para la edificación de la iglesia. Finalmente, vemos que el Señor, en la segunda lección que vamos a estudiar, provee de dones espirituales para la iglesia y debemos hacer una distinción inmediata respecto a los dones espirituales de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Porque también ahí hay una confusión. Entonces, cuando centramos al estudio de la neumatología bíblica, debemos hacer algunas distinciones dentro de este estudio. Y la primera distinción que debemos hacer cuando nos vamos a acercar al estudio de los dones es separar los dones espirituales del fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces se confunden. Esa es la primera distinción. Separar los dones del Espíritu Santo de los frutos del Espíritu Santo, que no son lo mismo. Y lo otro, la segunda distinción, es separar los dones del Espíritu Santo de los talentos de las personas naturales. Porque muchas personas dicen, oh, el hermano tiene el don
de tocar el teclado. Pero eso no es un don. Eso es una habilidad humana adquirida. Perfecto, yo puedo poner a mi hijo a tener un profesor que le enseñe piano y esté todo 3, 4, 5 años aprendiendo y él va a tener la habilidad para tocar, pero no puedo llamar a esa habilidad un don. Esa es la primera distinción que debemos hacer, que los dones no son habilidades humanas, los dones son regalos de Dios por gracia y son sobrenaturales, porque vienen de Dios. Esa es la primera distinción. La segunda distinción. Y la primera es lo que dijimos, que los dones se distinguen de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es súper importante lo que vimos anteriormente, que ninguno puede llamar Señor a Jesús a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Por los frutos. El Señor le dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo va a manifestar los frutos en mi vida. Yo no soy conocido por los dones, porque puede haber acá también un excelente expositor, un excelente predicador, un elocuente expositor de la palabra de Dios, pero su vida no da ni cuenta de que mora el Espíritu Santo de Dios en su vida. Él puede pararse y predicar de la palabra de Dios y lo puede hacer de una manera excelente, pero yo no puedo calificar a un hermano, a una persona, según la capacidad, el don que tenga o el don que muestre, sino que yo veo y analizo y califico a un hermano según los frutos que tenga él, dado por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, somos llamados nosotros, a diferencia de los dones, a manifestar los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles? Todos. Que yo solamente tengo amor. No, hermano, nosotros somos llamados a manifestar todos los frutos del Espíritu Santo. Y los niños cantan ese corito, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios somos llamados a manifestar cada uno de esos frutos en nuestra vida. Esos no son dones de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, si tengo el Espíritu Santo, voy a manifestar amor. ¿Pero qué amor? ¿Qué tipo de amor? ¿El amor fileo, que es entre hermanos? ¿El amor eros, en relaciones sexuales internas en el matrimonio? No. Es el amor ágape. Es un amor que sobrepasa todos los amores. Es un amor que está ligado con el perdón. Por ejemplo, cuando la mujer que entró a esta casa y le lavó los pies al Señor, ¿cierto? Con sus cabellos, derramó el perfume de alabastro, ¿cierto? Nosotros sabemos esa historia. Y el Señor reprende al jefe de casa y le dice, mira, desde que entré a tu casa, ¿cierto? Ni siquiera me lavaste los pies, ni me diste ni un beso, y esta mujer no ha parado de besar mis pies, y lavó con sus cabellos mis pies, ¿cierto? Y él, ¿qué hace en ese momento el Señor? Le da una historia para hacerle recapacitar y redarguir su corazón, y le dice, ¿qué cosa? Mira, hay dos deudores, uno debía tanto, ¿cierto? Denario, y otro debía mucho, ¿cierto? Mucho más. Y el Señor de estas personas lo perdonó, les perdonó su deuda. Y le hace la pregunta, ¿quién crees tú que va a amar al que le perdonó, ¿cierto? ¿Quién va a amar más? Bueno, él dice evidentemente al que se le perdonó mucho, ese va a amar mucho, porque mucho se le perdonó. Y ahí viene la pregunta a usted. Cuando yo sé todos mis pecados y sé cuál es mi condición, obviamente reconozco que he sido perdonado de muchos pecados. Y la acción natural del Espíritu Santo me va a llevar a amar al Señor, y ese amar demuestra que yo soy perdonado. Una persona que no ama es una persona que no ha sido perdonada, porque no tiene la necesidad de amar. Pero el que ha sido perdonado tiene la necesidad de amar. ¿A quién amo? Amo a mi hermano.
Porque si no amáis a tu hermano, a cual has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Por lo tanto, la manifestación del fruto del Espíritu, obviamente en el cristiano, es amor. Fe para creer en cuanto a la palabra del Señor, ¿cierto? Y todos sus otros frutos. Eso nos distingue entonces en este estudio como introducción al estudio de los dones de Dios, separar los frutos del Espíritu Santo de Dios de los dones dados por Dios a la iglesia. Es el estudio introductorio para esta lección. Para el Señor siempre honra y gloria.